Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio Jorge Marchini. Jorge es un economista argentino que ha trabajado muchísimo el asunto de la integración latinoamericana. Él es vicepresidente precisamente de la Sociedad para la Integración Latinoamericana. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros en este Cruce de Palabras. Muchas gracias por la invitación. Jorge, hace 13, 14 años en América Latina se debatían dos grandes proyectos de integración continental. Por un lado, desde Estados Unidos y sus amigos se empujaba esta idea de que el libre comercio podía convertirse en el hilo conductor de un tipo de integración. Del otro, comenzó a hablarse del ALBA como de otro tipo de integración que ponían en el centro la cooperación, la compensación, la complementariedad. Sí. ¿Qué pasó con esos proyectos? Bueno, primer tema, ciertamente América Latina es un poco campo experimental de todos los temas de grandes cambios internacionales y mundiales. Sin duda el comercio exterior es uno de ellos. América Latina discutió en la década del 50 y 60 temas vinculados a su propio rol en el mundo, cuando dice que la integración regional es importante. Esto tiene que ver con la historia de América Latina. La historia de América Latina, con el Congreso de Panamá, de Bolívar que lo convoca, la idea, digamos, de un continente, viejo tema que creo que sigue siendo totalmente vigente. Está sobre la mesa. Está sobre la mesa siempre. Refirió siempre la idea a dos proyectos. Un proyecto que uno puede llamar latinoamericanista. Tenemos mucho en común, desde el Río Grande hasta Tierra del Fuego. Yo estoy más en Tierra del Fuego, ustedes en Río Grande, pero nos sentimos como que tenemos no solamente el lenguaje, sino una historia en común. Somos países periféricos. Tenemos también una dotación humana importante, tenemos recursos naturales y tenemos necesidad de salir adelante de muchos temas. Esta idea básica que recorre muchos años, en la década del 90 comienza esta ola nueva, que ya venía también en la década del 70 con Pinochet y con el golpe militar en Argentina, la dictadura en Brasil. Era el tema que se hace campo experimental en América Latina, que es el neoliberalismo. Por supuesto, el neoliberalismo tiene la idea de apertura, es decir, somos todos iguales, esta es una igualdad relativa, y una cuestión que es básica en el comercio. En el comercio no somos todos iguales, hay una cuestión, digamos, de desarrollo relativo, está lo que se llama asimetrías. No es lo mismo ser un gran país con base de infraestructura, tecnología, bueno, lo que puede ser recursos a su disposición, humanos, capacitación, con respecto a un país chico. ¿Cómo se hace la relación entre ellos? Un viejo tema, también discutido por América Latina, fue el tema justamente de tenemos que primero hacer algo entre nosotros que somos parecidos, tenemos el mismo nivel de desarrollo, y aparecen iniciativas como el ALC, que se instala en la década del 60 hasta el 80, se continúa, aunque con menos vigor, de en adelante con una institución que sigue existiendo, que es ALADI, y entre medio aparecen otros temas. Uno fue el tema de los tratados de libre comercio, y esta idea que recorre Estados Unidos en varias presidencias, ¿no? Obviamente claro. La presidencia de Bush, la presidencia de Clinton, con respecto a este tratado de que nos unamos toda América, todos unidos. Digo esto porque ALADI, y uno puede comprobar en las páginas web, puede verlo cualquiera, se va a dar cuenta de que ALADI no está Estados Unidos y Canadá, están solamente los países de América Latina. Es lo que ha pasado, es que en este momento que la historia está cambiando, en América Latina llega una oleada neoliberal. La neoliberal que instala el Tratado de Libre Comercio, todos somos iguales, y por suerte, y esto tuvo que ver con un cambio político, esta es la vitalidad que siempre llama en el mundo, llama la atención en el mundo de América Latina. América Latina despertó a este problema y dijo, una cuestión que ahora queda como frase, no al ALCA. Famosas al carajo, Mar del Plata, los discursos famosos, bueno, de Kirchner, de Chávez, por supuesto, Maradona en las calles protestando, muy latinoamericano, muy simpático todo, y esto significó, bueno, un nuevo capítulo que reapareció algo que la época neoliberal había hecho perder, que era la idea de Latinoamérica. Justamente uno de los triunfos, entre comillas, culturales que había tenido esta época neoliberal es no pensar más en América Latina. Somos todos iguales, la globalización, el mundo abierto. Volvimos a pensar en América Latina. Como una construcción imaginaria política. Una imaginaria política con algunos procesos de integración que habían nacido en época neoliberal, como el Mercosur, y algunos nuevos. Uno muy importante, el ALBA. El ALBA con una idea justamente de lo que hablaba al principio, con la idea de que tenemos que crecer en forma paralela y en forma activa. Unos temas que también ocurre, y a veces ocurre, que justamente esta vuelta de esta dignidad latinoamericana, digo para decir un nombre, no fue paralela a una acción se avanzó más en palabras que en hechos. Es un tema para tener en cuenta. No así anuncios de un banco muy importante, el tema del Banco del Sur, claro, un fondo de pero que finalmente que no se pudo realizar. Sí, muy importante. Grandes obras de infraestructura el ALBA, en común. Muy importante. Bueno, obviamente Petrocaribe, muy importante como política activa regional también.
pero también con una dificultad, el hecho de que los países, caso del ALBA, eran países sin desarrollo todavía tan integrado. Es decir, no es lo mismo un ALBA donde estuvieran países como Brasil, México, Argentina, que los países que formaban ALBA, aún siendo Venezuela muy importante, pero en este caso como potencia petrolera. Lo que necesitábamos seguramente un apalancamiento mayor. La época posterior ha habido el hecho de no haber tenido resultados y un cambio del mundo, es decir, una época virtuosa, que lo vimos a mitad de la década del 2000, con precios altos de los productos que exportaban. Un viejo debate que instaló América Latina es el tema que se llama términos de intercambio. Para sintetizarlo, lo dice muy general. La idea es que el que produce productos primarios, el agro o minería o petróleo, que fuera, es desventajoso respecto al que produce productos industriales. Un viejo término de Raúl Prebisch, un economista que estuvo en la CEPAL muchos años, que instala este tema de los términos de intercambio como idea. ¿Cuál es la idea que trae aparejado esto? Hay que desarrollar también industria, una matriz productiva más amplia que solamente especializarnos en 2 o 3 productos. Es decir, no primarizarnos, sino buscar también. Por muchos motivos, porque hay una población urbana mayor, porque tenemos una capacidad mayor para satisfacer nuestras propias necesidades, para no estar dependiendo de lo que el mercado externo cada vez nos está diciendo y los ciclos económicos son tan variados. Entonces aparece en esta condición, digamos, del cambio del mundo, la incapacidad de esto vuelve de alguna manera, en esta época 2005, altos precios, pero no duran estos altos precios. Vemos 2011-2012 cambia este ciclo y nos quedamos sin una capacidad, digamos, de respuesta inmediata. Ahí aparece la derecha, apareciendo, digamos, con gobiernos, y estamos viendo ahora, ¿no? Los Bolsonaro, los Macri. Donde hay un replanteamiento del proceso de la integración. Un replanteamiento, pero ahí yo creo que tiene una cosa importante. Déjame hacer una pregunta. En todo este proceso, la potencia es Brasil. La potencia de Brasil también es México, la potencia, a mi entender. Pero México renunció a los procesos de integración, él apostó al norte, dejamos de mirar al sur, es totalmente cierto, y el 80% de nuestro comercio es con Estados Unidos. Tal vez es mi deseo que vuelva a México al sur. Pero digamos, es Brasil potencia, quien tiene una industria, quien tiene un pensamiento propio. ¿Hasta dónde Brasil ha hegemonizado estos procesos de integración? Justamente no lo ha hecho por varios motivos. Uno, porque una reconversión también se ha desindustrializado Brasil, se ha reprimarizado. Es decir, los famosos agronegocios o la minería son sectores que han ganado todo el escenario, desplazando sectores importantes industriales en San Pablo, el sur de Brasil, quedaron desplazados en la capacidad de mayor presencia, digamos, en la presencia también económica y política de Brasil. Y así mismo también, un tema que no se resolvió en Mercosur, y es un tema así pendiente, el tema de las asimetrías. Es decir, no es lo mismo Brasil que Paraguay o Uruguay. Entonces, ¿qué ocurre? También ese ánimo aparece. Tenemos que trabajar también los temas de compensación. No puede ser que no podemos pedirle el mismo estándar, esto sería de mercados libres, pero es equivocada. No puedo pedirle a la persona que no tuvo capacidad de tener capacidad de educación tecnológica al mismo nivel que la tuvo, para que digan somos todos iguales en el mercado. Eso ocurre igual también con los países. Entonces, algo que no lo logró el Mercosur, no lo logró en general el proceso de integración, es mejorar los términos de condiciones entre países. Para mejorarlo hay que trabajar no tan solo los temas comerciales, sino también integrar otros temas. El tema productivo también compensar. Yo tengo una pregunta, por ejemplo. En América Latina nosotros tenemos mucha necesidad de medicamentos, es obvio. Los que se llaman medicamentos genéricos. Es decir, los medicamentos que usa el 85% de los medicamentos son los que la gente conoce que habitualmente, antibióticos, antihistamínicos, bueno, estos son productos que se producen de alguna manera parcialmente en nuestra región. Ahora, ¿por qué no complementamos, estos temas de integración productiva, por qué no complementamos nuestras capacidades para hacer posible subir la cadena, digamos, de la producción para llegar a lo que llama la molécula, que es lo que hoy día se importa o de Estados Unidos, de la India? Estos son los temas que América Latina tiene que encarar. ¿Cómo se encuentra? Acabas de plantear un problema muy interesante. Procesos de integración guiados por los estados, pero hay otro tipo de proceso impulsado por las grandes corporaciones multinacionales, seguro, que tienen su propia agenda y sus propios intereses. Es un debate interesante. Porque ¿Quién guía ese proceso? Esto es un debate muy interesante y uno no puede negar ese debate. Las economías se han extranjerizado mucho en los últimos años. Tú lo pusiste en la mesa con los farmacéuticos, ¿no? Hay también empresas nacionales y empresas públicas también, en temas farmacéuticos. Pero digo, es cierto esta cuestión. La cuestión es una cuestión que yo quiero pedir, y me parece que hay una resolución a todo esto, que es las políticas públicas y la participación pública. El hecho de que los estados, no los estados, sino, estoy hablando más que los estados, estoy hablando de la participación de las sociedades también. Es posible que puedan tener un proyecto, al menos, obviamente, en muchos casos, mediatizado en negociación, pero que tenga que ver con sus propios objetivos y no, en este caso, de empresas multinacionales. ¿Es posible o no es posible? Yo creo que sí es posible. Mira, vamos a hacer un ejemplo
Vamos a hacer peor ejemplo. Un ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos durante la década de principios del siglo tuvo un serio problema de los monopolios. El monopolio era la United Steel, la US Steel, o los ferrocarriles. Hubo una gran movilización social que hizo posible las leyes antimonopólicas, las Sherman, las leyes Sherman. Uno ya no puede ser que en el centro del capitalismo haya habido leyes antimonopólicas. Las hubo. Ahora, de alguna manera es una sociedad que resolvió con distintos niveles de participación, poner un tema arriba de la mesa y llevarlo, por supuesto, en un momento político también que da condiciones para hacerlo. América Latina tiene que unirse para eso, hablando de integración, tenemos que tener sociedades que tengan objetivos, que tengan sueños y que tengan sueños realistas, es decir, para poder alcanzarlos. ¿América Latina se tiene que unir o se tienen que unir las élites latinoamericanas? Porque finalmente estamos hablando de proyectos de integración conducidos por quienes están al frente de los gobiernos. Sí. Muchos de ellos formados en Estados Unidos ya, que igual que le sucedió a México, ven hacia Washington más que ver a su alrededor. Mira, sí, es cierto, es muy interesante la pregunta, porque las élites, por ejemplo, este último periodo que estamos viendo ahora, este periodo es una vuelta, una caída, digamos, un retroceso, a mi entender, de gobiernos que tenían una agenda popular, para poner un nombre muy general, por supuesto con distintas dimensiones, distintas características de liderazgo, pero esta etapa no es la que tenemos ahora. Y lo que sí estas élites, que son élites, han tenido la ilusión de que portándose bien con el mundo, iba a tener lluvia de dólares, por ejemplo, o que iba a tener un beneficio de entrar rápidamente al primer mundo. Por el contrario, estamos viendo los maltratos que tenemos actualmente en el comercio internacional, en las desigualdades que existen en el trato, en las condiciones de comercio, en el cierre de mercados para nuestros productos y por supuesto también el tema financiero, que no es menor, las presiones financieras. Es decir, estamos en una etapa interesante, porque poco tiempo atrás decía, si volvemos al mundo luego del populismo, se le puso palabra, ella puso palabra populismo, vamos a ser virtuosos. Entonces, si nos sacamos de encima estos gobiernos que no nos gustan, seremos ya, y el mundo nos está esperando para darnos toda la ayuda y los dólares que necesitamos, eso no ha ocurrido. Al contrario, estamos en recesión, con problemas de balanza de pagos muy serios. Por lo tanto, la misma situación nos llama a tener cómo atacar este problema, esta situación. Ahora, en lo que vos decís, ahí está la resolución de las sociedades. ¿Cuáles son las prioridades? La de los pueblos que tienen que, por ejemplo, alimentarse, educarse, tener un nivel de vida básico, la salud, o élites que hacen negocios con bonos públicos. Por lo pronto vamos a una pausa y ahorita nos sigues contando. ¿Sí? Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por estar con nosotros. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de regreso en este cruce de palabras, conversando con el economista Jorge Marchini sobre el proceso de integración en América Latina. Jorge, antes de que te interrumpiera en tu reflexión para irnos al corte, estabas hablando de estas dinámicas élites populares. Te pongo un ejemplo que me parece pertinente, el de las industrias culturales latinoamericanas, ¿no? Resulta que las grandes editoriales que publican a nuestros autores en todo el continente son básicamente editoriales españolas, 1 o 2, y ellas deciden si esos libros se publican solamente en los mercados locales o si se publican a nivel latinoamericano como tal. Pero lo mismo sucede con el cine, lo mismo sucede con el conjunto de la producción artística, que sería un elemento de integración. ¿Cómo enfrentar esa situación? Es interesante. Obviamente, uno de los temas básicos es la identificación cultural que tengamos común y reconocernos mutuamente en las contribuciones culturales de cada uno. Eso es fundamental. ¿Cómo hacerlo? Estamos en una época de cambio tecnológico muy fuerte que también y de concentración económica al mismo tiempo. Yo creo que hay iniciativas, sinceramente yo veo muchas iniciativas a nivel de movimientos culturales, de ediciones que tienen distintos niveles, que por cierto pueden ser mejor en cuanto pudiéramos tener una escalada mayor, que no fuera solamente de redes, digamos, de reconocimiento un poco limitada para hacer una política, ya no tan solo una cuestión de iniciativas particulares. Yo creo que es mucho lo que se puede hacer. Lo que no podemos hacer es esperar
que estos grupos cambien. No sé si se entiende. Estos grupos editoriales o estos grandes consorcios, ¿o a quién te refieres? Negocio, lo ven como negocio, ven como un mercado de supermercado. El libro entra a una librería, si no se vende, se lo baja y se manda a depósito, se lo liquida. No está el deseo que el libro forme parte de una referencia que la sociedad necesita para también tener distintas alternativas. No está presente porque es una empresa comercial. ¿Cómo hacemos que sea? Yo creo que hay que tener políticas públicas, sin duda. Incidir también los movimientos sociales pidiendo políticas públicas. Mira, te doy un ejemplo. En Argentina el tango, que es muy importante. La gente que toca música en tango gana muy poca plata en los lugares donde van los turistas. Y luego los campeonatos los ganan los japoneses, Los japoneses, ¿no? Claro. Pero el tema es, ¿qué hacemos con eso? Bueno, hay una tasa que se le cobra, una pequeña tasa que se le cobra al turista cuando va a un espectáculo de tango. Con eso se compra el bandoneón, que es se lo forma musicalmente, se le permite un viaje para que haya capacidad. Bueno, tenemos que buscar este tema. Y bueno, estamos en un mundo que la gente se comunica rápidamente, tenemos que tratar de buscar. Me parece que los procesos de cambio económico, político, tienen que incorporar el tema cultural también. Es tan importante como otros temas, es muy importante. Jorge, Trump y Estados Unidos. Hay un repliegue nacionalista en Estados Unidos, hay un regreso a la política del garrote. No es que se haya abandonado nunca, pero ahora es mucho más explícita. Lo vemos en cómo Trump está utilizando el recurso de los aranceles para presionar un cambio de política migratoria en México, pero no es el único, ¿no? Sí, el mundo está en una vuelta proteccionista. La venta neoliberal era el mundo abierto, la globalización, especialización mundial, y esto estamos viendo una vuelta atrás, digamos, el mundo que dice primero yo, primero soy yo, a mí no. Y por supuesto, cuando es una gran potencia, significa, por supuesto, un daño enorme, como está viendo estos momentos días México. La idea que tiene esta idea es una idea muy notable en los últimos muchos años, que es la idea de la contraprestación. Es una idea de yo hago esto si no me das tal cosa. Es una idea que está presente en el comercio, pero desde la OMC, la Organización Mundial de Comercio, se ha dejado de utilizar la idea de poner lo que se llama performance, es decir, que es un poco lo que ha hecho una extorsión, digamos, lo que ha hecho, si ustedes no solucionan todo, yo les pongo el arancel. Yo creo que que ibas a decir la pistola en la cabeza. Exactamente, es extorsión directamente. Ahora, me parece que justamente que hablamos al principio de los niveles distintos que intentó América Latina, tenemos que tener un concepto distinto. Nosotros tenemos, a mi entender, yo estoy en Argentina, pero ustedes en México, uno está contra Estados Unidos como sociedad. Ahora, contra estos tipos de condiciones que pone un gobierno como el Trump, sí uno está en contra. Esto porque rompe las condiciones de un mundo armónico. Y por otro lado, porque realmente las condiciones de desigualdad que existen en ese trato, ese tipo de extorsión, generan las peores condiciones. Son las peores condiciones de tensión, de no solución de los conflictos reales que están planteados. Lo que tenemos que tener, a mí me parece sí falta algo. Si Trump dice eso, ¿qué decimos nosotros? Que decimos no tan solo enojarnos, ¿qué proponemos nosotros? Por ejemplo, yo doy un ejemplo nada más. Claro. Podemos proponer nosotros una propuesta, no tiene una idea tentativa, un tratado, un acuerdo comercial, económico, que sea totalmente distinto, promotor del comercio con los países de Centroamérica o no, como región, como región estamos... El problema es si producimos lo mismo, ¿cómo hacemos ese tratado? Son temas de las asimetrías. Tenemos que ver cómo... Si se produce café, si se produce soya... Que tenemos que trabajar sobre. Porque cuando uno habla... Estos problemas también tienen integración. Cuando se habla en general de integración, obviamente hay una idea muy general que puede decir, bueno, los próceres nuestros hablan de integración. Claro. Ahora, cuando bajamos a la tierra, tenemos que ver los temas concretos. Tenemos que trabajar concretamente eso. ¿Cómo hacemos para que el desarrollo económico no se desbalancee en la forma que está desbalanceando con propuestas que vengan del sur? A ver si se entiende, del sur. Es decir, cuyos principios y objetivos y también requerimientos y prioridades son distintas a los grandes negocios del norte. No tenemos que tener una propuesta. Yo creo que tenemos que discutir una propuesta alternativa a este tipo de imposición proteccionista e imperialista, porque es imperial es todo esto, a lo que tenemos que asumir la posibilidad de que tenemos mucho en común para discutir este tema, también con Estados Unidos, pero también para resolver los problemas básicos. Si no se resuelven problemas básicos, y esto es cierto, de las poblaciones, de las migraciones, del desplazamiento, de la violencia, si no solucionamos estos problemas, los problemas no se solucionan, sino se acumulan también. Por eso me parece que lo que hacen falta en integración de estos temas son respuestas del sur, a mi entender. El fracaso del
ALCA, en el caso estadounidense, llevó a potenciar acuerdos de libre comercio bilaterales o trilaterales. Sí. ¿Han avanzado esos acuerdos? Avanzaron algunos, digamos, el avanzado obviamente los países del Pacífico, obviamente México, el caso de Centroamérica también, pero Perú, Colombia, Chile, parcialmente Ecuador, también no en el caso de Venezuela, no en el caso del Mercosur, por otros motivos. Ha habido muchas presiones, sigue habiendo presiones para que haya más tratados de libre comercio. Lo que ocurre es que a esta altura también la historia a veces explica cosas. Los tratados tienen muchos años ya. Del año 2000 se instalan los primeros tratados con Chile de libre comercio. Uno tiene que decir, ¿cuáles han sido los resultados? Los resultados hay que ver los resultados, porque el tiempo pasó, ya no es tan solo un papel, sino un resultado. Uno ve que los tratados de libre comercio entre países periféricos o más pequeños y países grandes no solamente no mejoran las condiciones de comercio, sino que empeoran. Uno ve las cifras, son los desniveles de la balanza mayores. Y nuestros problemas son que tenemos problemas de balanza de pagos y balanzas comerciales. Por tanto, el Tratado de Libre Comercio que nos han prometido un mundo rosa, no ha sido así, sino por el contrario, nos ha dado más problemas y esto tenemos que revisarlo. Yo creo que a la altura la experiencia recorrida llama a que estemos revisándolo. Cada vez es mayor la presencia de China en América Latina, en proyectos de infraestructura, proyectos mineros, adquisición de materias primas, préstamos. ¿Cuál es el papel de China en este proceso de integración regional desde tu perspectiva? Mi perspectiva es muy importante. Obviamente China es muy importante ahora, ya ha pasado a ser no un socio más, sino un socio central en temas comerciales, financieros, obras de infraestructura. Acá también es la posición de América Latina. En los economistas no hay como dos posiciones. Uno que tiene una posición anti-China, porque China, por motivos, lo tienen como enemigo. También los tienen que tienen amigos Estados Unidos. Y la posición de América Latina, a mi entender, tiene que ser, nosotros somos independientes de esta cuestión. La geopolítica está presente y va a estar muy presente en los próximos años. ¿Cómo nosotros sabemos aprovechar la geopolítica? Es decir, esto es un poco lo que hablamos del tema de Bandung del año 56. ¿Por qué aparece un tercer mundo? Porque si nosotros estamos de alguna manera insertos en esta crisis y tenemos que nosotros de alguna forma tener opciones. Lo que es cierto es que Unidos. Esta idea de doctrina Monroe o el Big Stick, que fue un poco lo que nos cubrió muchos años de la historia, no está presente en la manera. Hemos tenido otra historia, tenemos otras capacidades, ha habido movimientos sociales, respuestas políticas y también cuestiones económicas. También tenemos capacidades que podemos desarrollar más. Y referirnos en el mundo es una geopolítica. Los libre comercio chinos no son mejores que los tratados de libre comercio de Europa o Estados Unidos. El tema, no son mejores. Pero no ponen condicionamientos políticos. No ponen condicionamientos políticos. Es cierto, y esto en momentos de crisis ha sido muy importante. Ni de políticas de ajuste económico. Ha dado crédito financiero en momentos que había dificultades. Por eso, lo que yo quiero llevar es que hay que trabajar con estos temas, y la verdad hay que trabajar en un sentido de negociación y posibilidad de condiciones que pueda, de alguna manera, la agenda de necesidades y prioridades de América Latina se inserte en este debate internacional, en el cual hay una seria disputa internacional que está en China y Estados Unidos en este momento inverso. ¿Y la presencia de Rusia, ese viejo enemigo imaginario que se cernía sobre el continente? Distinta a la económica, no estamos en el tema económico. Pero sí militar. Sí militar, importante. Yo creo que estamos en un mundo delicado, para decir un nombre, de geopolítica muy delicado. Es decir, es la discusión de la hegemonía o el hegemón, digamos, ¿no? Es claro que Estados Unidos no tiene las condiciones de ser el hegemón que pensó que podía tener durante décadas y no lo está teniendo, y estamos viendo, quizás esta reacción de Trump tiene que ver también con el mismo tema. Rusia sin duda participa en todo esto porque tiene una recomposición también de su rol, digamos, sobre todo obviamente en su zona geográfica, pero también una presencia mundial también. Es miembro del Consejo de Seguridad, tiene también obviamente una capacidad militar, también que se nota también a nivel internacional, de tecnología, y también obviamente es una parte importante geográfica del mundo, ¿no? China y Rusia forman parte de una geografía muy amplia, y también quieren ser actores internacionales, es decir, hay un cambio de condiciones de actores. Sigo repitiendo, la cuestión esencial va a ser si somos capaces en este mundo cambiante, que no lo ponemos nosotros, porque somos capaces de tener nuestra capacidad propia con condiciones complejas a veces, ¿no? Porque también son condiciones complejas, pero que tengan una agenda propia, nuestras propias necesidades. ¿Cuáles son? Bueno, nosotros tenemos que vivir mejor, tenemos que tener trabajo, tenemos que tener la capacidad de tener una vida, de un sueño para la sociedad. Es una cosa muy menor, parece muy menor, pero las sociedades que no tienen sueños no funcionan. El sueño significa que yo pueda estudiar, trabajar, pueda educarme, pueda tener un hijo, pueda tener mi familia. Ahora, esos sueños
tiene que ver con el desarrollo. Ahora, nuestra agenda de desarrollo tiene que ser esas son las prioridades. ¿Cómo hacemos en un mundo cambiante para hacerlo? Bueno, tenemos que ver en qué condiciones y sobre todo que tengamos un trato no simétrico, que ellos dicen que simétrico es asimétrico, un trato que nos comprenda a nosotros que tenemos necesidad de desarrollo y que somos capaces también, nos entendemos en el mundo, no contra, sino a favor del mundo, ¿no? En un minuto, ¿eso pasa por construir un nuevo Bandung, un nuevo movimiento de no alineados? De alguna manera sí, Digamos, tenemos una dificultad que no tenemos voz propia en este momento del mundo. La OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, no somos capaces de tener una voz propia en una ronda de negociación que ya viene demorada durante 20 años prácticamente. Tenemos que tener voz propia. En los grandes temas financieros, en los temas también de la seguridad, en los temas vinculados a las migraciones, tenemos que tener voz propia y tenemos que unirnos. Por supuesto va a haber debates, no es debate, pero bueno, la vida es sana también con debate. La vida también tiene que ver con debatir y crecer también en ese debate. Jorge, muchas gracias por venir a debatir o a cruzar palabras aquí. Gracias. Y muchas gracias a ustedes, amigos, amigas, por su amable compañía del día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur.